Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en este podcast Conéctate, también contentos porque vamos a poder compartir ese contenido con Aslio Digital de aquí de nuestro seminario de San Juan de los Lagos. Hoy traemos este tema muy especial que creo que a todos pues nos va a hacer mucho bien reflexionar, sobre todo en esta cuaresma, saber que conectarse con Dios es esencial para nuestra vida, para nuestro crecimiento interior, para nuestro crecimiento personal. Y bueno, pues hoy tenemos a un invitado especial. Vamos a pedir que se presente, de dónde es, cómo se llama, en qué etapa de seminario está y bueno, también que nos platique un poquito de este gusto por los medios de comunicación, dónde le nació este gusto también por la evangelización digital y bueno, pues le damos la palabra a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias, Juan Diego, por invitarme a este espacio de evangelización, como bien lo mencionas, a tu podcast y también en esta colaboración que ahora hacemos con el trabajo del seminario, pues de este trabajo de Aslio. Pues para todos los que nos ven y nos escuchan, mi nombre es Israel de Jesús González Márquez, originario de la bella ciudad de San Juan de los Lagos y actualmente cursando tercer año de filosofía, compañero de Juan Diego en el seminario, aquí en el seminario de San Juan. Un poquito pues de mi gusto por los medios. Recuerdo cuando era niño, un gusto como muy vano o muy vago, por ser algún día comentarista deportivo. El deporte es algo que me gusta mucho y era como esta ilusión de un día salir en la televisión y hablar detrás de los micrófonos y de las cámaras. Pero algo que se fue diluyendo y después viene el llamado vocacional y bueno, eso que es un poquito más de mi historia. Y después en este tiempo de pandemia que al parecer ahora ya va en declive, gracias a Dios, viene la oportunidad de trabajar ahí junto con un equipo muy cualificado y también muy bueno de seminaristas y sacerdotes de aquí de la diócesis, el padre Ildefonso, que le mando un saludo. Estaba por ahí también Miguel Ángel, que ahora es ex seminarista, por ahí mejor conocido como el Perico. El Perico. Sí, claro, el Peri también, un máster para estos de los medios. Por ahí también estaba mi hermano, que no es seminarista. Otro paisano mío, también seminarista, Emanuel. Y el padre Jesús Padilla, que estaba terminando su especialización en Roma, precisamente en este ámbito de la comunicación social. Y es un poquito donde me desempeñé, un poco más en esta onda de los medios, sobre todo un poquito más en la parte de la producción de pues la celebración de la Eucaristía, algunos videos. Pocas veces salía frente a las cámaras, algún programa por ahí que preparamos de la historia del santuario de la Virgen de San Juan, que es donde me lancé al estrellato, pero era por lo general estar detrás de las cámaras preparando la producción, al igual que aquí en el seminario también ya este año colaborando con algunos otros compañeros, con Carlos Pale, con Abad Valdivia, con el mismo Emanuel que ya comentaba, otros seminaristas que también muy buenos para este trabajo y un poquito también en esta onda pues de evangelizar por los medios de comunicación, invitación que ya hacía el Papa Pablo VI desde la Communio et Progressio, esta encíclica que hablaba sobre toda esta onda de los nuevos medios que en el siglo pasado apenas comenzaban a despuntar y que papas ahora como Francisco en la Christus Vivit invitan a los jóvenes a utilizar estos medios. Incluso Benedicto XVI, el Papa Emérito, los nombraba como un nuevo continente, el continente digital que también nosotros como bautizados había que evangelizar. Pues un poquito esta es mi semblanza, esta es mi trayectoria, poca, pero con mucho gusto que realizo dentro de la iglesia en esta onda de los medios. ¿Cómo ves? Pues a mí en realidad también me llama mucho la atención, así como a ti, toda esta onda de los medios. Creo que es una oportunidad y creo que todos hemos sabido aprovechar estas oportunidades para mantenernos al tanto incluso de las noticias a nivel mundial. En nuestra sociedad pues es importante ya ahorita adentrarnos y saber un poquito sobre esta cuestión de los medios digitales que pueden favorecer muchísimo a la vida del ser humano, pero también tenemos que tener cuidado para no caer en los extremos, ¿verdad? Y bueno, pues hoy nos trae un tema muy importante, muy interesante, que es para conectar con Dios tienes que desconectarte de. Sí. Entonces vamos haciendo una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo sobre todo el que nos ilumine, el que esté con nosotros en este momento y también el que pueda acompañar a las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo o que nos están escuchando a atreverse a encararse con esas realidades que quizás muchas veces no les ponemos tanta atención, pero bueno, creo que es interesante el día de hoy poner atención a esas realidades
que es necesario cuidarlas, sobre todo porque son la vida espiritual, vida del interior, incluso pasar a ese otro ámbito que es la misma vida en Cristo. Y bueno, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que se haga presente, que nos ayude a entender, que nos ayude a elegir las palabras correctas para desarrollar este tema conforme a su voluntad. Y también le pedimos la intercesión de la Santísima Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, que también este proyecto pues siempre sea para ganar almas, para ganar corazones para Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Israel, para desconectarte con Dios, tienes que desconectarte de... Si quieres platicarnos un poquito primero sobre las tecnologías de hoy en día, sí, sobre todo a lo mejor de las redes sociales. Sí. Y bueno, porque es importante también desintoxicarnos de estas realidades que muchas veces nos pueden hacer mal. Claro que sí, mira, está por demás decirlo que estamos en un ambiente digitalizado, estamos en un ambiente muy mediático, es decir que los medios están a la orden del día. Y no solamente los medios digitales, el internet o los celulares, que son ahora los que más despuntan, sino que los medios tradicionales, que son el radio y la televisión, que si bien vienen en declive un poquito, por ahí también la prensa escrita, los periódicos que en algunos lugares todavía se siguen difundiendo, pero sobre todo esto que tú mencionas como redes sociales, pues está por demás decir Facebook, Twitter, TikTok, ahora esta red muy, muy famosa de videos, pues está prácticamente plasmada en todo ámbito social y también en la vida del cristiano, en la vida de fe. Hubo por ahí algo que se le llamó el proyecto Gutenberg, por ahí en la década de los 60s, donde el gran paso fue digitalizar los libros de texto como los conocemos todavía, a pasarlos al formato digital, que ahora conocemos como el PDF o los ebook o toda esta onda de libros digitales. Y ese fue un gran paso para la cuestión de los medios. Medios se entiende como todo aquello que nos permite comunicarnos, porque era precisamente quitarle como la esencia al libro, vaya, la prensa, lo que era propiamente la prensa como la conocemos. Lo físico, claro, el papel y toda esta onda, pasarla a la parte digital fue todo un boom en esos, por ahí en los 60, 70, no recuerdo bien. Y ahora ya en el siglo XXI, donde ya prácticamente si no tienes un smartphone estás fuera de onda, dirían los compas ahí, los jóvenes, pues es importante que tengamos, como tú decías, la conciencia crítica y sobre todo la forma adecuada de utilizarlos, porque en sí mismos los medios no son ni buenos ni malos, creo yo. Creo que el uso que hagamos de ellos es lo que determina si son buenos o malos. Por ello es importante que estemos muy atentos qué uso les estamos dando. Sin duda que ayudan mucho a la comunicación, podemos decir, de manera ya más amplia, con personas de otros países. Tú ahorita estás a un clic de mandar un mensaje al otro lado del mundo, a Roma, ahora a Estados Unidos, muchos de nuestros paisanos, que antes era más complicado. ¿Te acuerdas que antes tenías que ir a comprar las tarjetas a la tienda y no sé qué tanto protocolo era hacer? O los teléfonos ahí con la moneda. Sí, todo este rollo, los teléfonos públicos. Ahora estamos a un clic de comunicarnos. Lo que lamentablemente ha pasado también es que hemos perdido comunicación con nuestros cercanos, con el círculo más cercano, con nuestras familias. Es muy común llegar a un restaurante, por ejemplo, y ver que en vez de que las familias convivan, platiquen así como lo hacemos tú y yo, estén metidos en el celular, a veces sí conectados y comunicándose, pero con otras personas. Entonces creo que es necesario que comenzamos desde la familia, desde los círculos primarios, y comenzar a comunicarnos con los demás. Por ello, en este ambiente digital, en este ambiente de las tecnologías, el ser humano debe seguir pues, con esta actitud de atención, sobre todo de cómo utiliza estos medios que el mismo ser humano ha creado, ha ido desarrollando para que se facilite, al final de cuentas, la comunicación. Dice un autor que se llama Marshall M.C. Lujan, un canadiense que es comunicólogo, filósofo y sociólogo, que los medios son extensiones del ser humano. Si una persona necesita una cámara fotográfica, es una extensión precisamente de su ojo, de su memoria fotográfica, digámoslo así, de su cerebro, para guardar imágenes. Es una extensión, es algo que podemos decir se añade a la esencia ya propia del ser humano, y que bueno, debería ser una ayuda, como ya decíamos al principio,
para que la comunicación pudiera ser más fluida. Y esto es un poquito del contexto que ahora vemos, Juan Diego, del que tú también, como decías, estás un poquito también inmerso, y bueno, es en el que también a nosotros como discípulos, como bautizados, nos ha tocado evangelizar. Claro que sí, yo creo que es importante siempre pues educar sobre todo en estas cuestiones de la ética, de la vida interior, en la conciencia incluso, Sí. Para saber utilizar estos medios que pues sí en sí no son malos, pero sí nos pueden hacer pues caer ahora sí que en la tentación, en un uso excesivo y pues salirnos de nuestra misma realidad física, ¿verdad? No poniendo sobre todo atención a las personas que están pues más en contacto con nosotros cotidianamente. Pueden ser nuestros papás, nuestros hermanos, compañeros de trabajo, de seminario, tantas personas con las que tenemos contacto, pero qué tan intenso, qué tan íntegro es ese contacto con esas personas que nos rodean. Y bueno, también un poquito junto con esto de las nuevas tecnologías, pues nos encontramos con que hay muchos ruidos, incluso esos ruidos hacen que a veces nosotros nos vayamos a esas tecnologías a refugiarnos de realidades que quizás no son sanadas, realidades que allí están presentes, y tenemos que también aprender a tocarlas con misericordia, y sobre todo, ¿verdad?, que el Señor sepa tocar esas realidades para transformarlas. Háblanos un poquito de esos ruidos internos y externos que nos pueden desviar la mirada del resucitado y pues sí, perder el rumbo en la vida. Sí, desde la música del reggaetón, por ejemplo, esta música ruidosa, desde los carros que pasan por las calles con la música a alto volumen, hasta las situaciones interiores en el corazón que no nos dejan estar en paz. Yo diría que son ruidos exteriores e interiores. Incluso la definición de la música es así como una definición como muy superficial, podríamos decir, que es la mezcla perfecta entre el sonido y el silencio en un tiempo determinado. Para la música es necesario el silencio. Incluso vemos una partitura, unas figuritas ya raras, no tan convencionales, y son los silencios. Se necesita el silencio para que la melodía pueda fluir, para que la melodía pueda en realidad ser escuchada de una manera, o ser apreciada, mejor dicho, de una manera más bella. Actualmente creo que estas tecnologías que ya un poquito platicábamos al principio han colaborado mucho a que nos dispersamos más de lo que traemos también en el interior, de alejarnos de un momento con nosotros mismos. ¿Qué hacemos por lo general cuando llegamos por las noches a nuestra habitación? Y es una tentación que también los seminaristas sufrimos, llegar a la habitación y en lugar de disfrutar ese silencio sagrado con Dios, de diálogo interior con uno mismo, de diálogo con Dios, ¿qué hacemos? Revisamos el Face, el Instagram, revisamos por ahí las redes sociales. Y a veces puede ser desde lo más superficial, que solamente un ratito por usar el celular y que te dé sueño y dormirte, hasta huir de estas realidades que ya decíamos. Quizá en las familias hay alguna situación difícil y en vez de afrontar, no sé, a mi papá con quien tengo alguna dificultad, me refugio en el celular, ¿verdad? Rompo esa relación, ese diálogo. Fíjate que ahora que estoy haciendo mi trabajo de investigación de filosofía, estoy hablando parte de esto de los medios de comunicación, y ha sido muy interesante investigar un poquito cómo ha sido el desarrollo de la comunicación humana. Y la palabra comunicación viene de la misma raíz latina que comunión, es decir, compartir unos con otros. Entonces, cuando tú ya no compartes, cuando tú ya no haces parte al otro de lo que tú vives y sientes, la comunicación se bloquea, hay como una barrera. Entonces, hablar un poquito de ruidos internos, que es a los que a veces más le sacamos la vuelta, porque el ruido externo es bien fácil acallarlo. Está la música fuerte, le pones mute a la música, le pones pausa al video, no sé, si va pasando una camioneta te tapa los oídos, no sé, ruidos externos son bien fácil taparlos. A veces los internos son los que más conflicto nos causan y los que más nos cuesta reconocer, y a los que más les ponemos como tapaderas, en vez de ponerle o ir a la raíz del problema y extirparlo como si fuera un tumor cancerígeno, por así decirlo. No, solamente le damos analgésicos para que se tapen, por hacer una analogía. Entonces, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, en el contexto que hacemos también este pequeño programa, pues qué importante es darse un tiempo para sí mismo, ¿ya? Aunque pareciera que a veces el celular es la relación conmigo mismo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me atrae, lo que yo veo, a veces es huirle a la realidad que en el corazón me está por ahí haciendo ruidito, diríamos, ¿eh? Entonces, pues sí, también es importante que seamos muy conscientes de lo que tenemos, de lo que sentimos, y que le sepamos poner nombre, sobre todo a los ruidos internos, que a veces son los que más nos cuestan.
Y sobre todo cuando nos confrontamos consigo mismos, cuando estamos solos o cuando estamos en momentos de silencio, ¿verdad? Que es lo que más nos molesta, nos causa inquietud, vaya. A estar totalmente en silencio, incluso a veces en la Eucaristía, cuando el sacerdote, después de comulgar, se queda sentado en la sede, a la gente eso le causa mucho, pues sí, diría mucho ruido, con mucha inquietud. Después la gente empieza a moverse en la silla y ahí el silencio nos causa mucho. ¿Por qué? Porque nos invita a confrontarnos, a ver qué tenemos en el interior. Entonces, hablando en este ambiente digital, a veces el celular representa una barrera, a veces las redes sociales representan esas barreras para yo entablar esa comunicación, esa comunión con quien está al lado mío, incluso con quien está en comunicación a lo mejor por vía celular, vía teléfono, vía mensajes. A veces pueden representar más que estos canales, estos medios, ¿se entiende el medio? Para mediar una barrera. Una barrera grande. Una barda, ¿verdad? Es un poquito como esta onda de también estar muy atento a esos ruidos que ya comentabas tú. Pues sí, creo que también en esta cuaresma es importante revisar un poquito, ver cómo andamos en este sentido de si tenemos algún problema que nos esté haciendo ruido, alguna dificultad, alguna situación que no hayamos resuelto ya con alguna persona en específico o con nosotros mismos, ¿verdad? Así es. A veces se me hace interesante que vamos cargando a lo largo de nuestra vida y sobre todo en nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, vamos cargando con los mismos pecados, pero no ponemos atención porque son siempre los mismos. Incluso hasta para eso nos falta utilizar un poquito más la creatividad. Creo que es interesante pues afrontarnos también en el silencio, como ya lo decías, y ver que en realidad qué me está haciendo que no tenga paz, o incluso podríamos decir qué me está atando mi libertad y que necesita ser liberada por la gracia, pero también por el mismo esfuerzo humano. Así es. Y bueno, también hoy en día hablamos de que hay falsos dioses, el dinero, el placer, el tener, incluso la fama, no sé, tantas cosas que le quitamos el lugar que le corresponde a Dios por ponérselo a cosas finitas. Háblanos un poquito también de esta cuestión, que es necesario que en esta cuaresma y a lo largo de nuestra vida estemos muy atentos para no caer pues también en ese quitarle su lugar a Dios y dárselo a otras cosas. Creo que esto es mucho en resonancia con lo que comentábamos hace un momento, Juan Diego. Cuando hay situaciones difíciles, cuando hay momentos complicados en la vida, cuando no tenemos un fundamento, un lugar de donde agarrarnos, podríamos decir, algo sólido, andamos llenando esos vacíos con cosas muy superficiales. Por ejemplo, cuando una persona en su casa no se siente querida, no se siente respetada, no se siente escuchada, pues va a buscar algún lugar o espacio para llenar ese vacío que queda ahí. Y creo que en la sociedad actual es muy latente ver este tipo de situaciones de falsos dioses, de quitar a Dios del centro de nuestra vida y ponerlo en el dinero, ponerlo en el placer, como decías, incluso en cosas muy superfluas como viajes, como experiencias, exactamente. Ahora que vive tu vida al máximo, que se acaba, todo esto también son falsos dioses. El primer mandamiento de la ley de Dios dice: ama a Dios sobre todas las cosas. Y cosas, podríamos decir, son no solamente cosas materiales, son situaciones, son personas, son realidades. Amar a Dios sobre todas las cosas implica de verdad un esfuerzo de decir: Señor, te amo a pesar de todo, aunque haya momentos difíciles, aunque no me vaya bien en el trabajo, aunque a lo mejor no vaya a pasearme ni siquiera aquí al parque de la ciudad. A pesar de eso, Señor, aunque parezca que todo va mal, sigo amándote a pesar de todo. Creo que ese es el gran problema de las personas. Y decías algo bien interesante, Juan Diego, y creo que también es la tendencia de ahora, es querer llegar a ser Dios sin Dios, precisamente. Y al final de cuentas ese es el plan salvífico. Cristo vino a morir por nosotros para llevarnos a la presencia del Padre por la eternidad. Al final de cuentas es compartir su divinidad, compartir su naturaleza junto con Él en toda la eternidad. Lo malo de aquí es que nos hemos salido del plan original de Dios. Y ese es precisamente el pecado de Adán y Eva. El desorden. Exactamente, la desobediencia, es decir, yo quiero ser Dios, yo quiero seguir mis planes antes que los tuyos, Señor. Y qué complicado es esto cuando no hay una verdadera escucha del plan de Dios. Que ya decíamos en el tema anterior de los ruidos. Cuando no me doy un espacio para hacer silencio, cuando no me doy un espacio para hacer oración, cuando no me doy un espacio para escuchar la voz de Dios y cuál es su proyecto para mí,
viene todas estas situaciones, que nos van a ir llenando, a lo mejor por un momento de una adrenalina, de una felicidad momentánea, pero que se va a sumar, como las llamaradas de petate, como decimos, ¿verdad? La llamarada pues es rápida y se acaba. Y creo que estos falsos dioses que ahora tenemos, y que es la tentación también, que es latente, veíamos desde el pecado original con Adán y Eva hasta el hombre de hoy, el pecado, creo yo, o estos falsos dioses, es querer llegar a ser Dios sin Dios, darle el lugar que a Dios solamente le corresponde. Incluso hasta por naturaleza somos hombres o personas religiosos. Es algo que tenemos que llenar pues solamente con Dios, ¿verdad? Y precisamente más adelante también comentaremos un poquito más de eso, pero hay una frase muy bonita de San Agustín que dice que hay que vaciarnos de lo que estamos llenos para poder llenarnos de aquello que estamos vacíos. Y llenarnos es de la gracia de Dios, llenarnos es de su amor, llenarnos es de su paz, que tanta falta nos hace ahora. Entonces, si estamos llenos de cosas superfluas, como ya comentaste tú, y estos ejemplos que ya conocemos y que a veces cometemos o tendemos a ellos, pues es necesario a veces como purgar, ¿verdad? Como purgar nuestro interior para que el Señor pueda permear con su gracia. Claro que sí, pues creo que en el fondo también hay una idea falsa de Dios, sí. Porque realmente quien se encuentra con el resucitado, quien se encuentra con Dios, pues no puede seguir viviendo igual, ¿verdad? Sí, así es. Incluso a mí me sorprende a veces que tenemos la celebración en la capilla de teología o que vamos a catedral, ahora que vinieron los seminaristas de otros seminarios de la provincia de Guadalajara. Se me hace interesante cómo hay personas que siguen apostando todo por el reino, ¿verdad? Personas que se la siguen pues rifando por el Señor, y entregarle totalmente pues toda la vida. Entonces creo que tener una idea positiva del Señor nos ayuda y nos ayudará a verdaderamente seguirle y conocerle como es, sin máscaras, sin otros apuntes que sí, que no le quedan y que más que acercarnos a Él, nos alejan de Él. Algo interesante es que recuerdo que hoy en la mañana o ayer escuchaba una reflexión del Evangelio y decía que esta persona decía que en un barco pues van muchas personas, marineros, y de pronto llegan las olas, llega una fuerte lluvia, pues sí, la tempestad se acrecienta y parece que el barco se hunde, y tienen que aventar al mar todas esas cosas que les impiden que el barco pues siga en pie, ¿verdad? Sí. Y creo que en nuestra vida es interesante revisar qué es lo que no nos está dejando ser y caminar de una manera libre. Por ello vaciarnos de todas esas situaciones que parece y suena fácil, pero que en la realidad pues va a doler. Sí. Y en la realidad, así como decimos, es que quiero que me sane, Señor, dice nuestro espiritual, el Padre Gabriel, sí. En realidad quieres que te sane, porque le voy a tener que tallar a la herida y va a arder. Entonces nuestro Dios, pues sí, Jesús es un amigo exigente que indica metas altas, pero que también en el recorrido para llegar a esa meta, que al final de cuentas es la vida eterna, una eternidad con Él, va a costar trabajo. Sí. Entonces, pues sí, creo que es la solución al problema, ¿verdad? Así es. A todos estos problemas de las cosas que no son malas en sí, pero que podemos darles una tendencia a que en lugar de beneficiarnos, pues nos perjudiquen al final del día. Y bueno, que por último, pues qué invitación nos das en esta Cuaresma, en este tiempo de gracia, que ya nos aproximamos a la Pascua, sí. Que nos aproximamos también a vivir las Pascuas de jóvenes, los éxodos por allá en Refugio de Paredones, sí. en San Ignacio Cerro Gordo, claro. En Pajusi. Saludo allá a toda la raza de San Ignacio, ojalá y estén también sintonizándonos. Ahí vamos a estar en esta próxima Cuaresma y Semana Santa, respectivamente San Ignacio, Juan Diego ahí en Paredones. A ver, si quieres háblanos un poquito, pues sobre todo de recomendaciones prácticas de este tiempo de gracia. Claro que sí. Y pues sí, para revisar sobre todo nuestro interior y disponernos a vivir. Claro que sí.
solamente para concluir un poquito de esto que comentabas, de la idea falsa de Dios. En un pasaje del Evangelio, Jesús va con sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos empiezan: no, pues que tú eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres algún profeta. Y es fácil responder desde la experiencia ajena. Decir, por ejemplo, ¿quién dice la gente que es Juan Diego? No, pues que es un seminarista, que es un güero, no sé, muchas características. Pero cuando Jesús le hace la pregunta a los discípulos de manera directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, los discípulos se quedan callados. Creo que la pregunta que hoy yo quiero hacerte a ti y a todos los que nos sintonizan es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué representa Jesús en tu vida? ¿Es Jesús el centro de tu vida? Ya con esto que decíamos. ¿Qué tanto me comunico con Jesús? Y es precisamente esta la invitación para la Cuaresma. Y la Cuaresma tiene una característica muy bonita que es muy global, la veo yo. La relación para con Dios se ve manifestada en la oración. La relación para con los hermanos se ve manifestada en la caridad. Y la caridad no solamente entendida como darle despensa a los pobres, sino la caridad es de sentarte a escuchar a una persona que tiene alguna dificultad y tolerarla, comprenderla, ponerte en sus zapatos, como diríamos también. Ser y hasta los trabajos de Pascua, claro, y todo esto que se realiza ahora en la iglesia, todo esto es caridad también. Esto es para, en cuanto a los demás, la relación con el prójimo. Y hay algo muy importante y que a veces se nos olvida, y sobre todo que creo yo también es complicado, junto con estos temas que tocábamos. Para relación conmigo mismo, la disciplina, podríamos decir la ascesis, sería la palabra correcta, el sacrificio, el saber confrontar tu voluntad y decir: bueno, aunque ahora se me antoja, vivimos en la cultura también de lo comodino, de lo light, de lo que se me antoja, de lo que me gusta, de lo que se acomoda a mis necesidades. Para conmigo mismo ser muy conscientes de esta realidad de la ascesis, de un poquito la vida de sacrificio, Juan Diego. No solamente hincarte ahí a rodilla pelona, como diríamos, ¿verdad?, sino de saber donarte a ti mismo. Y creo que con esta triple recomendación podría decir, la Cuaresma puede ser más plena para nosotros y al final de cuentas más fructífera, y poder llegar con un corazón más dispuesto a celebrar la Pascua, que es propiamente. Entonces, en resumen, para con Dios la oración, para con los demás la caridad, y para consigo mismo la ascesis, o díganle disciplina espiritual, o díganle el sacrificio. Entonces sería como la recomendación para las personas que nos sintonizan. Y asimismo esta pregunta que les hacía hace un momento: para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué lugar ocupa en mi vida? ¿Qué tanto me comunico con Él? ¿Qué tanto estoy dispuesto a dejar aquello que parece que me quita mi tiempo, que es lo más importante para mi vida, para dar pie a lo que realmente es esencial y que le dará sentido a nuestra existencia, que es la presencia de Dios y también los frutos que tendremos en nuestra vida al encontrarnos con Él? Claro que sí. También a lo mejor es importante hacer exámenes de conciencia a lo largo de la Cuaresma. A lo mejor ahorita estamos en un buen momento para ver qué tanto hemos realizado esos propósitos que el miércoles de ceniza, un día antes, comenzamos con todas las ganas, con toda la actitud, y decíamos: es que yo voy a tener esta virtud al terminar la Cuaresma. Pero sí, es interesante confrontarnos a estas alturas de la Cuaresma y ver si hemos caminado o nos hemos estancado, y sí, a lo mejor que nos falta esta parte de la disciplina, de la ascesis, del dominio de sí mismo. Se me hace interesante una frase, creo que, bueno, yo se la escuché a Fray Nelson Medina, creo que se llama, este sacerdote dominico, si no me equivoco, dice que solamente son verdaderamente fuertes las personas castas. Y hay un grupo que creo que se llama Lazos de Amor Mariano, que son los que pues sostienen esta teoría, esta realidad, no sé cómo llamarla. La verdad es que la castidad incluso y muchas otras cuestiones de nuestra vida pueden ser como un medidor, ¿verdad?, para nosotros. ¿Qué tanto estoy creciendo? ¿Qué tanto me estoy manteniendo estancado? O incluso qué tanto estoy en la pereza y ni siquiera he puesto un poco de esfuerzo en mi vida, ¿verdad? Así es. Y pues ojalá todos salgamos en esta Cuaresma siendo ganadores, siendo más fuertes, luchando por esa corona que no se marchita, como dice el apóstol San Pablo, y pues que se note, ¿verdad?, que se note nuestro esfuerzo, no porque se tenga que notar hacia los demás, sino porque al tener ese contacto con Dios, al caer la noche, al caer el día o al terminar nuestra vida, podamos verdaderamente decir, pues he hecho lo que tenía que ser, ¿verdad? He sido siervo, he sido feliz y pues aquí está mi corazón para entregarlo al Señor.
Pues muchas gracias, Israel, A ti, Juan Diego, por la invitación. por estar con nosotros en este momento. Esperemos les haya gustado este pequeño podcast, este pequeño video para quienes lo vean. Ojalá les pueda ser muy útil. Y bueno, pues aquí seguimos al tanto con más contenido, sobre todo para que les ayude a su vida espiritual, a su vida interior. Pues por último le pedimos a Israel que terminemos con una oración para darle gracias al Señor por este momento. Claro que sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que todo lo que hagamos sea para construir tu reino, que tu vida, que tu gracia inunde toda nuestra existencia, para que cada día nos podamos parecer más a ti. Le pedimos también a la Virgen María que nos acompañe, que nos cubra con su manto, para que en esta Cuaresma sobre todo podamos seguir el camino de la cruz para llegar junto con su Hijo a la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos hasta la próxima.